Hoy les voy a explicar logaritmos. Logaritmos en una base positiva b de un número también positivo a se define como aquel número que tengo que elevar a la base para obtener el número a. Recuerden que a tiene que ser sí o sí un número positivo y que b también es un número positivo, pero tampoco puede ser 1. Es decir, la definición es así: el logaritmo de una base b de a es igual a un número c tal que b elevado a la c de d. Ahora, si por ejemplo me dicen a calcular el logaritmo en una base, por ejemplo 2 del 8, yo esto lo puedo sacar teóricamente pensando o con la calculadora, pero de la siguiente manera. Por ejemplo, yo podría decir, ¿a qué número tengo que elevar al 2 para obtener el 8? 2 por 2, 4, por 2, 8, o sea, lo tendría que elevar a la 3. Es decir, que 2 elevado a la 3 sería igual a 8. Ahora, si lo quiero hacer con la calculadora, voy a usar cambio de base. Es decir, por ejemplo, voy a la calculadora y pongo logaritmo de 8 dividido el logaritmo de la base, que es 2, y el resultado me va a dar 3. Hay algunas calculadoras que sí traen la opción de elegir cualquier base, pero las calculadoras más tradicionales tienen solamente base 10 o base número e. Entonces, de esta manera podría sacar en cualquier base. Por ejemplo, supongamos que tengo algo medio extraño, como por ejemplo logaritmo en base 1/3 del 81. Entonces, yo voy a la calculadora y digo, bueno, logaritmo de 81 lo divido por el logaritmo de la base, que es 1/3, y esto me va a dar menos 4. Entonces, supongamos que lo quiera verificar. Pongo la base, que es 1/3, elevado a la menos 4, y hago la cuenta. El menos invierte la fracción, ¿se acuerdan? Entonces, a esta fracción invertida la tengo que elevar a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Es decir, siempre puedo utilizar la calculadora para calcular en cualquier base, obviamente positiva, ¿no? Y, por ejemplo, podría escribir esto como una ley o una propiedad, como logaritmo en una base b de un número a es igual al logaritmo de a en una base conocida, por ejemplo la de la calculadora, dividido el logaritmo en esa base conocida de la base original que yo tenía. Es decir, esta propiedad es la propiedad de cambio de base para los logaritmos y me sirve para calcular cualquier logaritmo en cualquier base, por ejemplo una base extraña como esta, y poder obtener el resultado. Ahora vamos a seguir con las propiedades. Bueno, las propiedades se pueden demostrar, obviamente. Lo que yo voy a hacer es escribir aquellas propiedades que voy a usar para hacer ejercicios. Directamente la parte más concreta, lo que voy a usar luego para hacer ecuaciones logarítmicas o para poner algunos ejercicios de aplicación de propiedades. Y las propiedades se podrían ver así. El logaritmo de una multiplicación, que es un por, sería igual al logaritmo de cada uno de los factores sumados. O sea, logaritmo de a por b, logaritmo de a más logaritmo de b. Acá siempre en la misma base, o sea, si esto es base c, base c, base c. Si tengo el logaritmo, por ejemplo, de una división, se transforma en el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Siempre, obviamente, en la misma base. Si tengo logaritmo de una potencia, esto se va a transformar en n por el logaritmo de a, es decir, el exponente pasa delante. Y si tengo una raíz, la raíz pasa de esta manera. Estas propiedades, adicionándole la propiedad anterior de cambio de base, serían todas las propiedades que uso para resolver
los problemas o las ecuaciones logarítmicas. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, este es un tipo de ejercicios en el que me dan información de logaritmos de ciertos números que no me dicen cuáles son, pero me dicen el resultado de esos logaritmos, y me dice, bueno, si yo sé esto, calculame esto. Calculame el logaritmo de a por b a la tercera. Entonces, si voy a las propiedades que hicimos hace un ratito, ¿se acuerdan que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos? Comiéndolo. Entonces, paso de una palabra logaritmo a dos palabras logaritmo, donde sumo los factores. Y ahora tengo un exponente acá. Este exponente de acá sé que va a pasar multiplicando delante. Entonces esto se transforma en esto, el logaritmo de a más 3 logaritmo de b. De la misma manera, si tengo, por ejemplo, este producto, voy a poder escribir esto como una suma. Y además tengo una división. La división se transforma en resta. Entonces esto sería el logaritmo de la raíz cúbica de a más el logaritmo de b a la cuarta menos el logaritmo de c. Recuerden, la multiplicación pasa a ser suma, la división pasa a ser resta. La raíz pasa como fracción acá adelante, es un tercio del logaritmo de a, más la potencia pasa delante multiplicando 4 logaritmo de b. Y posteriormente, esto queda como está, logaritmo de c. Entonces, lo que tengo que hacer después que termine de aplicar todas las propiedades es volver al enunciado y reemplazar los datos. Tenía un tercio, me decían que el logaritmo de a valía 3, o sea que esto era dato y esto valía 3. Esto, que era dato, valía 2. Y logaritmo de c valía 4. Entonces, haciendo la cuenta acá, podría simplificar este 3 con este 3, y queda 1, 1 más 8 me da 9, 9 menos 4 me da 5. Y ese sería el resultado. De igual manera podría reemplazarlos en esta parte de acá, que no lo hice.